Hoy repararemos una memoria USB con controlador Chixpan. Para eso, ya tenemos la memoria conectada a la PC y como pueden observar, no se reconoce en el explorador de Windows. Para repararla, utilizaremos nuestra solución DTEC y como siempre, comenzamos abriendo el Chipgenius y como les había dicho, se trata del controlador Chixpan. Hace un tiempo ya reparamos este controlador en el canal. Te dejaré una tarjetica ahora mismo arriba a la derecha para que le eches un vistazo luego. El número es CBM2099E. Fue fabricada en el 2016. Con Flash ID de Micron y con una capacidad total de 16 GB. La herramienta que utilizaremos es la UMM Tool para CBM2099 versión 7100. El enlace de descarga se encontrará en la descripción del video. Y como siempre hacemos, extraemos y nos dejará una carpeta, la cual abrimos y localizamos la aplicación ejecutándola siempre como administrador. Al abrirse la herramienta, reconoce la memoria USB al instante. Solo daremos en el botón que dice All Start para que comience el proceso de reparación. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes dejar tu me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Hasta que finalmente nos salen esas letras de color azul que nos dicen que la memoria ya ha sido reparada. Cerramos la herramienta y vamos al explorador y vemos que la memoria aparece sin problemas y con sus 16 GB de capacidad. Ahora, como es típico aquí en el canal, vamos a extraerla para luego conectarla nuevamente. Y listo, la memoria sale sin dificultades. Espero que este video les haya servido y gustado a todos ustedes. No olviden compartirlo en todas sus redes sociales, sobre todo con aquellas personas que tienen una memoria USB rota con controlador Chixpan 2099. Mi nombre es Daimel y en nombre de este canal DTEC USB te agradezco por haber visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.